¿Sabías que en los relatos bíblicos existe un hombre cuya fidelidad y discreción fueron tan extraordinarias que Pablo lo consideró su colaborador más confiable, a pesar de que su nombre aparece con menos frecuencia que el de otros discípulos? Hoy te invito a descubrir la apasionante historia de Tito, ese discípulo silencioso pero imprescindible, y a entender por qué su papel resultó tan crucial para la expansión del Evangelio. Acompáñame en este viaje lleno de desafíos, lecciones de liderazgo y ejemplos de fe inquebrantable que mantendrán tu atención desde el primer segundo. Tito no era un judío de nacimiento, sino un gentil que se unió al ministerio de Pablo con una entrega total. Imagina por un momento a un hombre que, sin buscar protagonismo, se convierte en el puente de comunicación entre el apóstol y comunidades enteras. Su origen le otorgaba una perspectiva única, comprendía las barreras culturales que enfrentaban los gentiles, al mismo tiempo, compartía la pasión misionera de Pablo. Esa combinación de sensibilidad cultural y compromiso evangelístico lo convirtió en la elección ideal para misiones delicadas que requerían tanto autoridad como tacto. El primer encuentro de Tito con Pablo marcó el inicio de una alianza de fe y servicio. No tenemos un relato detallado de ese momento, pero podemos imaginar la escena. Pablo, tras varias jornadas de predicación, reconoce en Tito un carácter firme y una capacidad de liderazgo natural. Pronto lo envía en misiones cortas para probar su temple, desde entregar cartas apostólicas hasta mediar disputas menores en pequeñas comunidades. Cada tarea cumplida con éxito reforzaba la confianza de Pablo, que veía en Tito no solo a un discípulo obediente, sino a un futuro líder que podría actuar de manera autónoma. La primera gran prueba de Tito llegó en Corinto, una ciudad famosa por sus divisiones internas y su inmoralidad. Pablo, desde lejos, supo que solo alguien con la mezcla adecuada de firmeza y compasión podría restaurar el orden. Tito desembarcó en una iglesia fracturada, miembros enfrentados, enseñanzas erróneas y un desprestigio creciente hacia la autoridad apostólica. ¿Cómo afrontó Tito semejante desafío? Con una valentía serena, convocó reuniones públicas, escuchó a cada facción con empatía, al mismo tiempo, corrigió los errores doctrinales sin temor. Su enfoque pastoral, alejado de la imposición, logró reconquistar la confianza de los creyentes y reforzar la obra de Pablo. Al regresar junto a Pablo, Tito no solo trajo noticias de la restauración de la iglesia, sino también propuestas concretas para consolidar la unidad. Pablo quedó impresionado. El discípulo había superado expectativas, mostrando sabiduría para diagnosticar problemas y creatividad para ofrecer soluciones. Esa primera misión no fue un simple encargo, sino la confirmación de que Tito era mucho más que un mensajero, se había convertido en un CEO líder, capaz de portar la autoridad apostólica con integridad y respeto. Con esa confianza renovada, Pablo encomienda a Tito una responsabilidad aún mayor, llevar la epístola que lleva su nombre a la iglesia de Creta. En esa carta, encontramos instrucciones detalladas sobre cómo escoger ancianos, combatir falsos maestros y fortalecer la vida comunitaria. Pablo sabía que Creta presentaba un contexto complejo, lleno de tradiciones paganas y costumbres arraigadas. Necesitaba un líder irreprensible, alguien que no solo impartiera la doctrina correcta, sino que viviera conforme a ella, convirtiéndose en ejemplo vivo de las buenas obras. Al llegar a Creta, Tito enfrentó desafíos inesperados, líderes que se dejaban seducir por enseñanzas superficiales, congregaciones acostumbradas a prácticas ajenas al Evangelio y una resistencia cultural profunda. Sin embargo, su experiencia en Corinto le había enseñado a combinar autoridad y gracia. Comenzó por formar un consejo de ancianos fieles, promovió la enseñanza de la palabra de Dios con pasión y corrigió las prácticas erróneas con firmeza. Su vida cotidiana se convirtió en un testimonio. Oraba en público, visitaba a los enfermos y demostraba hospitalidad a quienes venían de fuera, ganándose el respeto de todos. Pero la labor de Tito en Creta no se limitó a la enseñanza. También tuvo que lidiar con conflictos personales, miembros que dudaban de su procedencia gentil, opositores que cuestionaban la validez de sus órdenes y falsos maestros que veían en su foraneidad una oportunidad para desacreditarlo. Frente a estas pruebas, Tito mantuvo una fe inquebrantable. Cada vez que alguien le exigía pruebas de su autoridad, él respondía con hechos, restauraba vidas rotas, promovía la unidad y demostraba, con su conducta diaria, que la gracia de Dios trasciende cualquier barrera humana. Mientras tanto, Pablo seguía respaldando a su discípulo desde lejos. En sus cartas, el apóstol no solo elogió la fidelidad de Tito, sino que le dio libertad para tomar decisiones estratégicas. Esa autonomía era un reconocimiento público de su madurez espiritual y de su capacidad para liderar sin supervisión constante. Para Tito, ese voto de confianza se convirtió en un motor de crecimiento. Entendió que ser líder cristiano implica responsabilidad, creatividad y disposición para enfrentar la adversidad con un corazón dispuesto a servir. Sin embargo, el itinerario de Tito no terminó en Creta.
Pronto fue enviado a Efeso, otra ciudad clave donde el evangelio se enfrentaba a divisiones y herejías. Allí, su misión era restaurar la armonía y proteger la pureza doctrinal. Efeso, cuna de Artemis y escenario de intensas tensiones religiosas, representó un nuevo reto. Falsos maestros que predicaban una mezcla de filosofías griegas y cristianismo, cristianos jóvenes con dudas profundas y líderes cansados de las controversias. Tito actuó con la misma mezcla de valentía y compasión que lo caracterizaba, organizó conferencias públicas, fortaleció a los ancianos locales y, cuando fue necesario, reprendió a quienes ponían en peligro la fe de la comunidad. Durante esos años de servicio, Tito demostró también una fortaleza personal admirable. En varias ocasiones sufrió persecuciones, amenazas e incluso enfermedades. A pesar de las adversidades, nunca permitió que el desaliento lo venciera. Al contrario, cada prueba reforzaba su determinación, sabía que su vida estaba en manos de aquel que lo había llamado. Esa confianza interior se traducía en una presencia serena, capaz de infundir ánimo en los creyentes y de recordarle a Pablo, a través de sus cartas, que Tito permanecía fiel incluso en medio de la tormenta. Uno de los episodios más conmovedores de su ministerio fue la recolección de ofrendas para los hermanos necesitados en Jerusalén. Pablo organizó un proyecto de solidaridad entre las iglesias gentiles y necesitaba un líder con sensibilidad pastoral y transparencia administrativa. Tito asumió la responsabilidad, viajó de comunidad en comunidad, no solo recaudando recursos, sino también explicando la importancia de la unidad entre judíos y gentiles. Su discurso, cargado de convicción, logró derribar prejuicios y cultivar un espíritu de generosidad que trascendió diferencias culturales. Al culminar esa misión, Tito entregó las ofrendas con escrupulosa honestidad y respeto, ganándose el reconocimiento de los líderes de Jerusalén. Más allá de los recursos materiales, su labor fortaleció los lazos afectivos entre las iglesias y demostró que el Evangelio es, ante todo, un vínculo de amor y solidaridad. Fue otra prueba más de que Pablo había elegido al hombre indicado para encargarse de asuntos que iban más allá de lo administrativo, requerían un corazón dispuesto a amar y servir sin buscar réditos personales. Hasta aquí, hemos visto la primera mitad de la historia de Tito, desde su encuentro con Pablo, pasando por las misiones en Corinto, Creta y Efeso, hasta la recolección de ofrendas para Jerusalén. Sin embargo, su legado continúa, porque Tito no se limitó a cumplir encargos, forjó un modelo de liderazgo cristiano basado en la integridad, la compasión y la valentía. Ahora, retomemos el relato donde lo dejamos. Tras la recolección de ofrendas para Jerusalén y la restauración de Corinto, Creta y Efeso, la figura de Tito se afianza como un ejemplo vivo de liderazgo cristiano. En esta segunda mitad de nuestro viaje descubriremos cómo su amistad con Pablo trasciende las misiones de campo y se plasma en las epístolas que han llegado hasta nosotros, y exploraremos el impacto duradero de sus enseñanzas en la iglesia primitiva y en nuestras comunidades hoy. Prepara tu mente y tu corazón para adentrarte en los capítulos finales de esta historia extraordinaria. La amistad entre Pablo y Tito no era la de un maestro y un alumno cualquiera. Se trataba de una alianza forjada en el fragor de la misión, en la que ambos se apoyaban mutuamente. Pablo, preso en Roma o desplazado en las regiones más remotas, encontraba en Tito un confidente fiel. Tito, por su parte, recibía de Pablo no solo instrucciones, sino también el reconocimiento de sus dones espirituales y de su carácter irreprochable. Esa relación se convierte en un ejemplo de mentor y discípulo que se elevan el uno al otro, compartiendo triunfos y enfrentando adversidades con el mismo fervor. En la epístola que lleva su nombre, Pablo deja en claro la gran responsabilidad depositada en Tito. Desde el primer versículo, el apóstol lo llama siervo de Dios y colaborador de Cristo Jesús, títulos que evidencian el honor y la autoridad que le confiere. A lo largo de 3 capítulos, se detallan pautas para elegir ancianos, corregir a los que enseñan doctrinas falsas y promover la buena conducta. Pero más allá de la teoría, lo que sorprende es la confianza absoluta de Pablo en que Tito pondría en práctica cada instrucción con sabiduría y amor. Esa carta no es un tratado académico, sino un manual de liderazgo práctico, forjado en la experiencia compartida de 2 hombres comprometidos con el Evangelio. Pero Tito no solo aparece en su propia carta. En la segunda carta a los Corintios, Pablo alude a él como mi compañero y colaborador en la obra, destacando su entrega y su lealtad. Cada vez que la iglesia atravesaba una crisis o surgía una controversia, Tito era enviado como emisario, portando la autoridad apostólica y la calidez del amigo. Su sola presencia inspiraba esperanza, y su capacidad para comunicar los sentimientos de Pablo reforzaba el vínculo entre el apóstol y las comunidades. Además de predicar y enseñar, Tito ejerció un ministerio pastoral de gran alcance. Visitaba hogares, consolaba a los enfermos y restauraba a los caídos. Su corazón sensible le permitía identificar las heridas del alma y ofrecer palabras de aliento precisas.
Mientras algunos líderes se limitaban a la administración, Tito se sumergía en la vida cotidiana de las iglesias, demostrando que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana con servicio y compasión. Esa cercanía creó un ambiente de confianza que impulsó el crecimiento espiritual de las comunidades. El combate contra los falsos maestros fue otra de las tareas que definieron su legado. En Creta, por ejemplo, Tito se enfrentó a doctrinas que distorsionaban la gracia de Dios y a líderes que anteponían tradiciones humanas a la fe en Cristo. Con valentía, corrigió los errores y restauró la pureza del mensaje evangélico. Sin embargo, su enfoque no era agresivo. Primero escuchaba, luego exponía la verdad con argumentos bíblicos, finalmente, ofrecía reconciliación a quienes mostraban arrepentimiento. Esa combinación de firmeza doctrinal y amor restaurador le ganó el respeto de todos. La capacidad de mediación de Tito se hizo evidente cada vez que surgían tensiones entre grupos o corrientes teológicas. En Efeso, donde las enseñanzas gnósticas comenzaban a filtrarse, Tito organizó encuentros entre ancianos y maestros, propició diálogos respetuosos y facilitó acuerdos basados en la palabra de Dios. Su estrategia fue simple pero efectiva: buscar puntos de unidad en las doctrinas fundamentales y construir sobre ellos. Gracias a su habilidad para escuchar y conciliar, muchas divisiones se superaron y la iglesia local se fortaleció. El legado de Tito se materializó también en la organización interna de las iglesias. Sus recomendaciones sobre la elección de líderes, la disciplina eclesiástica y la administración de recursos se convirtieron en modelos replicados en distintas regiones. Aunque su nombre no aparece en todos los registros históricos, sus enseñanzas influyeron en la forma en que las comunidades cristianas se estructuraron durante siglos. Hoy podemos rastrear esa herencia en los estatutos de numerosas denominaciones, que guardan ecos de las instrucciones que Pablo dio a través de Tito. Hoy, más de 2000 años después, ¿qué podemos aprender de la trayectoria de Tito? En un mundo donde los líderes a menudo buscan el reconocimiento personal o el poder, su ejemplo nos recuerda que la autoridad genuina se basa en la integridad, la humildad y el servicio. Tito no aspiró a la fama, aspiró a cumplir la voluntad de Dios y a edificar el cuerpo de Cristo. Esa actitud contracultural desafía a quienes hoy dirigen iglesias, organizaciones o proyectos. El verdadero éxito no se mide por cifras, sino por vidas transformadas. La fidelidad de Tito en medio de las pruebas nos recuerda que el llamado cristiano implica perseverar cuando las circunstancias son adversas. Ya sea enfrentando divisiones internas, persecuciones externas o crisis personales, Tito mantuvo la mirada puesta en el propósito divino. Su ejemplo nos invita a no abandonar nuestras misiones cuando el camino se vuelve difícil, sino a confiar en que Dios obra a través de nuestra obediencia y nuestra constancia. ¿Estás dispuesto a aplicar en tu vida y en tu comunidad las cualidades de Tito? Imagina un líder que escucha antes de juzgar, que corrige con amor y que une donde hay dispersión. Imagina una iglesia donde cada miembro se siente valorado y donde la doctrina se proclama con valentía, pero también con compasión. Esa visión es posible si cultivamos la humildad, la sabiduría y la empatía que caracterizaron a Tito. Su legado no es solo un capítulo del pasado, sino una invitación viva a transformar nuestro presente. Si este relato ha encendido tu curiosidad y deseas profundizar en los misterios del Evangelio, suscríbete a nuestro canal. Comparte este vídeo con quienes anhelan conocer los detalles fascinantes de la Biblia y sus personajes menos conocidos. No olvides activar las notificaciones para recibir el próximo episodio, donde exploraremos nuevas historias que pondrán a prueba tu fe y te inspirarán a vivir con propósito. Hasta la próxima, y que la paz de Cristo te acompañe en cada paso de tu camino.